¿Qué tal? Gracias por vernos. ¿Qué puede hacer el Estado en todos sus niveles para llevar equidad e igualdad a las mujeres? De eso seguimos hablando en Toledo Reporta. Uno de los grandes problemas, y no solo de las mujeres, pero de ellas en particular en este país, es la desigualdad. Esto se ha buscado reducir con programas como Ciudad Mujer o con la llamada acción afirmativa o discriminación positiva, que busca cuotas en instituciones para mujeres. De eso y de si el sistema judicial y la fiscalía son parte de la solución, continuamos hablando con dos expertas en políticas públicas y temas de la mujer. Ahora, Leonor, entonces, Ciudad Mujer era, recuerdo, uno de los programas banderas de la administración del presidente Funes. Es un programa que básicamente en una sola institución tenía esas dos grandes categorías, ¿no? Como la prevención y la atención. Es decir, por prevención, digo, detectaban de repente a una mujer que podía haber estado sufriendo de abusos y luego se le atendía, se le brindaban las facilidades para poder salir de esa situación. Es ese tipo de programa el que todavía necesitamos y el que, como dijo Bessie, en este momento no sabemos si sigue funcionando tal y como funcionaba o si ya no funciona. Creo que hay que distinguir, y precisamente para garantizar la sostenibilidad, como dice Bessie, y la efectividad, hay que distinguir dónde estaba la efectividad de Ciudad Mujer, porque creo que ha habido mucho rechazo al simbolismo, que era el edificio. Y también había, ciertamente, al programa Ciudad Mujer, una de sus grandes debilidades que se señalaba, era el término, era la valoración costo-beneficio. Y aquí no quiero trivializar, sino que era por cómo se concibió. Ciudad Mujer tiene un concepto muy valioso y muy necesario, y su esencia era la adecuada, y de hecho se gestionó muy bien, que era, y como dice Bessie, centralizar todos los servicios de una mujer de tal forma que tú pudieras detectar desde sus necesidades indirectas, satisfacer desde sus necesidades indirectas hasta sus necesidades más graves, por ejemplo, si fueran víctimas de violencia, pero si tenían necesidades económicas, ellas podían llegar por una consulta de salud y de paso les daban hasta asesoría de emprendedurismo o capacitaciones. ¿Por qué? Porque Ciudad Mujer entendía muy bien que muchas veces las agresiones a las mujeres y la discriminación que sufren es parte de su día cotidiano. Entonces, no es como cuando nos asaltan a cualquier persona, hombre o mujer, que es un hecho extraordinario. Muchas veces la discriminación, la violencia es parte intrínseca de la vida normal de la mujer. Entonces, lo que hacía es facilitar una serie de servicios en un mismo lugar. Incluso para aquellas personas que podrían tener críticas de que un edificio de Ciudad Mujer costaba mucho, de que quedaba muy lejos, que de ese tipo de cosas, tú puedes guardar esa esencia, que es la idea de facilitarle a la mujer una serie de servicios integrales, también reconociendo su calidad de que en nuestros países las mujeres son madres, y esa es una parte bien importante, o sea, las mujeres son madres, o madres potenciales, o por elección o por no, o sea, por lo que sea, pero entonces están muy vinculados a los niños. Entonces, ese tipo de políticas son muy valiosas. Yo sí creo que todavía la necesitamos, es claro, porque la dinámica social de la mujer y su conducta no ha cambiado. Creo que hay cosas complementarias, como dice, me gusta que Bessie mencionó la ley de Salas Cunas, o sea, la propensión de centros de cuido, porque mucha de la carga del cuido y crianza de los niños recae casi exclusivamente en la mujer. Claro, esas son, digamos, realidades que se materializan a través de leyes que te dan ese derecho llave, que es posibilitador para que la mujer pueda hacer otras cosas. Ahora, y que es un círculo virtuoso, o sea, porque de nuevo volvemos a que esto no tiene un beneficiario único, tiene un beneficiario principal, que es la mujer y el niño. Pero aparte de eso hay un círculo virtuoso social, incluso las empresas que tienen guarderías reportan que es un beneficioso para su productividad. O sea, es un círculo virtuoso para toda la sociedad. Okay. Imagínate, Carlos, que el periodo en el cual en El Salvador estalla el tema de las pandillas es el periodo que coincide con el boom de las maquilas, donde el 99% de la fuerza laboral eran mujeres. Mujeres con horarios de hasta 16 horas de trabajo.
Luego, en ese periodo, si recuerdas, tuvimos aquellos cortes de energía de 8 horas, ¿no? O veías la novela de la mañana o veías la novela de la noche, decía la gente. Y tenías mujeres trabajando toda la noche o trabajando todo el día por el tema de los cortes de energía. ¿Qué sucedió con esa generación de niños y niñas? Se criaron solos y fueron caldo de cultivo también para el tema de las pandillas. ¿Qué hubiese hecho la diferencia si estas grandes maquilas o estas zonas francas hubieran generado guarderías? Hubiese hecho la diferencia. Estas mujeres hubieran trabajado quizás con mayor entrega porque sabían que sus niños estaban ahí. Creo que dentro de del tema de los cuidados, de la economía de los cuidados, las empresas deberían de hacer el giro. Este tema de las salas cunas es importante porque les da la oportunidad de estar a los niños y a las niñas en un mejor resguardo. Las mujeres trabajan más tranquilas y se logra salvaguardar en alguna medida a los niños y a las niñas porque no quedan solos en los hogares con un primo que puede ser abusivo, con un vecino que puede ser abusivo o con gente que alrededor les puede hacer daño, ¿no? Creo que no solo es eso, también las mujeres no solo, vaya, estamos en el tema de los cuidados de los niños y las niñas, que digamos el tema de la maternidad, pero son las mujeres las que cuidamos a los adultos mayores en la casa. Somos las mujeres las que nos quedamos cuidando cuando están enfermos. Y generalmente cuando te hacen el análisis del ingreso del hogar, dicen, ¿quién trabaja? Yo, dice el compañero, porque yo salgo a trabajar y traigo la plata. Pero esa mujer se queda cuidando al adulto mayor, se queda cuidando a los niños, hace la limpieza, hace de comer, lava, plancha. Es decir, todo lo que esa mujer aporta al hogar no se mide en el tema económico. Entonces esas también son parte de las culturas que hay que ir cambiando. Irles enseñando, por ejemplo, a los niños, a las niñas, a los hombres, a los que conviven en un hogar, que lavar los trastes, por ejemplo, en la casa no es le estoy ayudando a mi mamá o estoy ayudando en la casa. Vives en la casa y tenés que hacerlo. Porque cuando uno dice, le voy a ayudar a mi mamá, voy a hacer la limpieza, voy a sacudir, estás asumiendo que a ella le toca. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a erradicar. Ahora, no quiero dejar de tocar la otra gran categoría de la que habíamos hablado, y es la del castigo, la de la persecución del delito. ¿Es efectivamente perseguida la agresión de género en este país, tomando en cuenta que tanto hombres y mujeres que trabajan en la Fiscalía General de la República o en el órgano judicial han sido educados bajo la predominante cultura patriarcal de la que ustedes han hablado? Y por ese lado podemos producir dos escenarios. Por un lado, hombres y mujeres en estas dos instituciones que no ven como agresión algo, y hombres o mujeres que persiguen con demasiado celo también y quieren ver agresión donde de repente no la hay. Leo. Yo te voy a decir, si me hablas cuál es el sesgo prevaleciente, es claramente que hay un sesgo de exclusión, y es que en la mayoría de casos se persigue conductas, o sea, se dejan de percibir conductas que son agresiones. Creo que ese es el principal problema en este país. Creo que hay mucha mística alrededor de que se acusa injustamente a la gente, o de que la mujer no sabe distinguir qué es una agresión y qué no es. Es decir, en mi vida como mujer tengo muy claro cuando yo puedo estar teniendo una pelea con un hombre o no. La discusión es muy diferente de una agresión, ajá. Entonces, yo sí te diría, el sesgo prevaleciente en nuestro sistema de justicia es de exclusión. Casos de agresión sexual quedan impunes porque no se interpretan como tales, porque hay un proceso judicial sumamente engorroso y que pone una carga sobredimensionada en la víctima, tanto en probar la verosimilitud, la veracidad y la puridad de su testimonio, por ejemplo. Y hay que reconocerlo, estos son crímenes que muchas veces, estos son delitos que muchas veces recaen en lo que me pasó a mí. Mi testimonio es lo más importante. Y no tengo por qué estar siendo desacreditada si no hay ningún factor objetivo que disminuya la credibilidad que como víctima yo tengo. Pues
No es fácil, creo que eso también quiero decirlo, o sea, mucha gente cree que es fácil para una mujer denunciar un delito, no, no lo es. Hay un montón de prejuicios, hay un montón de impases objetivos. Por ejemplo, yo he pasado procesos judiciales y te puedo decir que solo pedir permiso, solo pedir los permisos en el trabajo, ya es un desincentivo para un montón de mujeres para denunciar crímenes. No se diga pasar la vergüenza de que vas a ver la gente qué me hicieron, qué me pasó, y el riesgo de que este crimen quede impune. Entonces yo sí te diría que nunca vas a descartar que no haya un caso donde se le impute inadecuadamente a una persona un delito, pero seamos sinceros, aquí el gran problema es impunidad, no exceso de castigo a la violencia de género. Sí, es bastante complicado porque hay tanto el sistema judicial o el sistema público, fiscales, procuradores, los jueces, la policía, que llega y atiende una denuncia de violencia intrafamiliar, si no tiene una formación o si no le ha hecho caso a la formación o a la capacitación que se le ha hecho, se vuelven y refuerzan la agresión. Por ejemplo, yo he tenido casos donde el policía llega y lo primero que hace es decirle, se calman los dos, y la mujer es la que está golpeada. Llorando. Los dos tranquilícense. O también he estado en audiencias donde el juez de paz, la chica está golpeada, está el parte donde la muchacha está golpeada, y lo primero que le dice el juez es, ¿y usted está segura que va a seguir con este proceso? Hija, revísese, ¿no será que usted le contestó mal a su esposo y quizás por eso él le tiró el plato de comida? Es decir, el machismo y la mayoría de hombres tienden a protegerse y a revisar las conductas porque a veces los policías, fiscales o jueces han generado ese tipo de conductas en sus hogares, y tenerlas que juzgar o tenerlas que llevar es, hey, yo lo hago, entonces no puede ser que eso sea delito, ayudémosle al compañero, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Claro, también tenés mujeres que por su formación, por su educación, por su empoderamiento, identifican inmediatamente un agresor y no permiten que llegue la agresión. Y estas mujeres a veces nos afectan al resto de mujeres que son víctimas, porque son las que dicen, es que estás aguantando por dunda, es que te estás dejando porque vos querés, es que vos sos la que tenés que ir. Desplazan y señalan, y porque es más fácil ser parte del lado dominante, ¿no? De ponerse del lado del agresor y decir, no, hombre, es que vos te dejaste, yo que vos le hubiera quebrado la cabeza o le hubiera dado racumín en el café, entre otras tantas cosas que a veces dicen estas mujeres, pero lamentablemente, si bien es cierto, hay un reducido número de casos en los cuales las mujeres utilizan el sistema y la normativa para castigar a alguien, a un hombre por determinada acción, no necesariamente por una agresión, son los menos, como te lo decía Leonor. Tenemos números nosotros que nos arrojen de denuncias versus realmente cuántas son falsas, cuántas son verdaderas. Fíjate que yo no he tenido acceso a una estadística, pero sí te puedo decir, por lo menos de manera vivencial, que de 10 casos que yo he tenido, ¿no? de denuncias, sí he logrado identificar uno, quizás dos, donde es otra la circunstancia por la cual hay la denuncia y no porque existiera una agresión. Ahora, como te digo, y es bien interesante porque a veces esos casos son los que avanzan y los de las agresiones reales, no. Y son los que se quedan impunes, y vos de repente te encontrás con informes de jueces que medicina legal te establece, mire, esta mujer fue golpeada, los niños presentan un trauma post-agresión, es decir, presenciaron la agresión de los progenitores del papá hacia la mamá, y el juez dice, sí, efectivamente le dio un trompazo, y sí, efectivamente le quebró la nariz, pero ¿saben? No hubo intención. Y vos sabés, Leonor, que en el caso de violencia intrafamiliar no podés medir el tema de intención porque el derecho penal, ¿verdad? Tenía la intención de quebrarle la nariz. Sí. Entonces no puede, y se van libres. Y se van libres y se van con una gran sonrisa, y el sistema te vuelve a victimizar. Y lo mismo pasa con el tema de las agresiones y las violaciones, porque tenés que contarle al policía, después tenés que contarle al fiscal, después tenés que contarle al juez,
después tenés que contarlo en la audiencia. Ujú. Entonces vas revictimizando y vas dañando y vas dañando. Entonces las mujeres no quieren vivir ese proceso, además de lo invasivo que es, que corresponde, ¿no? Medicina legal a la hora de hacerte el informe y de revisarte. Poco a poco han ido cambiando esas cosas. Por ejemplo, la policía trata de ponerte mujeres para que te reciban y todo, pero en atención en primer nivel, te lo digo yo porque yo apoyo a mujeres con tema de violencia. Cuando llega la policía, el 911, por ejemplo, siempre llegan hombres. Y esa frase que a mí me mata es, cálmense los dos, y yo, esta mujer está toda desarmada y cómo se van a calmar los dos. Es bastante complicado. Ok, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero Leonor, le doy a usted la última palabra. A ver, creo eso, como dice Bessie, se necesitan políticas públicas y mensajes políticos que sean contundentes para disminuir, eliminar las agresiones de género y para poner a la mujer salvadoreña realmente, creo yo, en el lugar que se merece, que es al lado de sus contrapartes hombres en todos los ámbitos, como esposos, como profesionales, como padres. Pero también creo que nosotros sí tenemos un ámbito de influencia en nuestros círculos, en nuestro metro cuadrado, como dice nuestra familia, nuestras iglesias, nuestro todo, de no callar, de acompañar a las víctimas y de ser a veces voces en favor de todas las mujeres. Ok. Así que espero que el pueblo salvadoreño lo haga. Con eso llegamos al final entonces de este Toledo Reporta. Leonor Selva, abogado de la República y maestría también en políticas públicas. Bessie Ríos, abogada de la República y activista y defensora de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Ese tema lo tenemos pendiente, Bessie, lo vamos a hablar también. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. A ti, Carlos, gracias. Con esto llegamos al final de este Toledo Reporta. Tanto Leonor como Bessie me pidieron que precisara. Son licenciadas en Ciencias Jurídicas, pero no abogadas de la República. Hay un trámite más que aún deben realizar. Bueno, recuerde que puede encontrarnos en redes sociales, las principales, Facebook, Twitter y también en YouTube. Nos encuentra como Toledo Reporta. Dicho eso, recuerde, porque la República es de todos. Hay que cuidarla.